buenos días. Mi nombre es Abril Gómez Castilleros, estudiante del cuarto C de telesecundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un conflicto que ocurrió en el siglo XX y que impactó al mundo entero. Vamos a analizar dos posturas de dos historiadores diferentes y opinar acerca de ellos. Para entrar en contexto, la Guerra Fría fue un acontecimiento de tensión entre los años 1947 y 1991, donde los principales protagonistas fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Como tal, los dos países no entraron en guerra directamente, pero sí competían por defender qué sistema era el mejor. Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, mientras que la Unión Soviética defendía al comunismo y al socialismo. Durante este tiempo ocurrieron varios acontecimientos importantes, como lo fue la construcción del Muro de Berlín. Sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó muy devastado y vulnerable, lo cual hizo que al iniciar esta Guerra Fría, el país se dividiera a la mitad, ¿sí? Tuvimos a Alemania Occidental y a Alemania Oriental a partir de este conflicto, del cual hizo que tanto las dos partes no compartieran los mismos ideales. Bueno, pero para entender mejor este tema, vamos a analizar dos posturas diferentes. La primera es la postura de un historiador estadounidense llamado John Lewis Gaddis, quien en su artículo The Cold War nos menciona su postura. Él opina que el principal responsable del conflicto fue la Unión Soviética. Él nos menciona que hubo un solo responsable de este gran conflicto, ya que pues la Unión Soviética trataba de como inculcar o convencer a los demás países ante el comunismo. Según Gaddis, Estados Unidos actuó principalmente para evitar que la Unión Soviética influenciara con el comunismo a los demás países, ¿sí? Tratando de hacer que los países pues fueran más liberales y pues demostraran sus propias opiniones. Por el otro lado, tenemos la postura de Eric Hobsbawm, quien es un historiador británico, que nos cuenta su postura, hablando que pues en sí no hubo un solo principal responsable del problema, sino que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, los dos mismos crearon el conflicto a partir de esta rivalidad o de querer demostrar qué sistema o ideología era el mejor. ¿Sí? En sí, pues como tanto Estados Unidos trataba de convencer a los demás países que pues su sistema era el mejor, pues la Unión Soviética trataba de hacer lo mismo, pero obviamente con su sistema, lo cual pues fue creando conflictos, o sea, empezaron los conflictos entre ellos, fueron creando más y más y más, que terminaron involucrando a todo el mundo. Las diferencias que se pueden notar ante estas dos posturas es que Gaddis señala que hubo solo un principal responsable, que la Unión Soviética fue quien inició el conflicto tratando de convencer a los demás países, mientras que Estados Unidos pues entró en guerra con la Unión Soviética queriendo defender a esos países. Mientras que Hobsbawm nos dice que la guerra se creó a causa de las posturas de los dos países, del querer competir por saber quién era el mejor y de tratar de convencer a los países para estar de su lado. A partir de esto, pues, y del análisis de estas dos posturas, yo me identifico más con la postura de Hobsbawm, ya que pues creo que en esa época era muy difícil que solo un solo país pudiera crear pues tanto conflicto que pues impactara al mundo entero. Entonces, pues creo que sí era muy notoria la rivalidad o el querer demostrar quién era mejor. Tanto Estados Unidos quería convencer a los demás países de no creer en la Unión Soviética y creer en ellos, tanto la Unión Soviética quería hacer lo mismo, pero con Estados Unidos. Finalmente, pues, considero que la Guerra Fría fue un acontecimiento que impactó
al mundo entero y que en la actualidad pues aún sigue pues muy presente, ¿no? Porque pues cada país del mundo se rige ante un sistema para poder funcionar. Sabemos que los países pues necesitan de la parte social, económica y política, del cual pues deben tener un orden, ¿no? Entonces deben regirse a un sistema en específico. Un ejemplo yo considero que es muy claro es, pues Estados Unidos sabemos que se considera una potencia de primer mundo. Y todo mundo sabe y sabemos que pues Estados Unidos se rige ante el sistema capitalista, como lo hizo desde ese entonces en el siglo XX, del cual a ellos les ha funcionado mucho este sistema para poder llevar, como ya lo mencioné antes, la parte económica, social y política. Pero tenemos la parte mala de esta situación, que pues ponemos de ejemplo a Cuba. Cuba se rige ante el sistema socialista y comunista, del cual pues se ha vuelto muy famoso por carecer ante muchas situaciones, como lo es la falta de comida, de agua, la parte política, la gente no puede salir de su país. Entonces yo considero que pues ha impactado mucho al mundo entero y pues que en sí no existe un solo culpable, ya que pues los países se rigen de diferente manera. No a todos les va a funcionar el ser capitalista y no a todos les va a funcionar el ser comunista. Entonces creo que esa fue como que la principal pues parte del cual el mundo se dividió, porque no todos los países pueden regirse de la misma manera, ¿sí? Entonces fue que se creó esta rivalidad entre los dos por querer convencer al mundo entero. Pero creo que es importante que pues analicemos de esta manera ciertos temas que no solo involucren a nuestro país, sino al mundo entero, ¿sí? Tratando de buscar pues muchos más puntos de vista, muchas más partes de la historia, y no solo quedarnos con lo que nos dicen pues a lo mejor los libros educativos, sino tratar de buscar diferentes puntos de vista, analizarlos y concretar en el que tú creas que es más factible. Entonces espero y les haya gustado mucho este video, les haya servido de mucho el conocer un poco más sobre la historia no solo de nuestro país, sino del mundo entero y cómo ha impactado en nuestra actualidad. Gracias por ver este video, adiós.